Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu canal de cultura audiovisual de Slider Alexa. Habíamos mencionado anteriormente que entre los fundamentos de la fotografía, la iluminación juega un rol vital para pintar la imagen por su característica técnica y también por el control de luces y sombras. En esta ocasión abordaremos el uso del contraste a partir de la fuente de iluminación fluorescente. Acompáñennos a hacer más cultura audiovisual. Este tipo de fuente de iluminación, al igual que los HMI, también usa vapor de mercurio dentro de sus tubos, pero es un vapor de baja presión. La corriente eléctrica impulsa los compuestos y estos vapores producen luz ultravioleta, que al esparcirse por todo el revestimiento de fósforo, estos tubos comienzan a brillar, produciendo este tipo de luz difusa. Una ventaja de trabajar con luces fluorescentes es que son luces de bajo consumo y podemos tener una luz suave en espacios pequeños. También podemos decir que son muy eficientes y tienen una vida útil más larga. Sin embargo, su rendimiento es mucho menor que una lámpara HMI o que una luz de tungsteno. Ok, ahora conoceremos sus especificaciones técnicas a partir de los KinoFlow, siendo esta marca una de las más reconocidas por su alto índice de rendimiento cromático. Esto en términos de iluminación quiere decir que el espectro de color reflejado es mucho más real y también son muy susceptibles al flicker en la imagen por las bondades que nos proporciona su balastro. En todas sus configuraciones, la fluorescente de tipo Kino funciona con un balastro electrónico o fuente de alimentación con un AC de tipo universal, que permite operar 4 interruptores separados para encender cada tubo y dependiendo del requerimiento en el set, esta función nos permite controlar la intensidad de la luz. Este balastro envía una alta corriente de salida a las lámparas para impulsar la luz lo más brillante posible y posee también electrónica de alta frecuencia, evitando el parpadeo en la imagen, siendo de mayor preferencia en entrevistas o cerca de personajes con diálogo, puesto que al no calentar ni producir zumbidos magnéticos, nos garantizan una mejor captación de sonido en el set. En otras palabras, este balastro utiliza un cuarto de la potencia para producir la misma cantidad de luz suave que una luz incandescente. O podríamos decir también que el uso de su balastro consume solo 2,6 amperios, por lo que tiene un consumo de energía muy bajo y un rendimiento muy alto. Ahora bien, conozcamos un poco sobre su espectro luminoso. Habíamos mencionado que los fluorescentes emanan una luz difusa, es decir, generan un espectro con gradiente suave para iluminar situaciones en interiores o exteriores nocturnos. Su temperatura de color es variable, ya que existen situaciones en las que requerimos trabajar con fuente de luz diurna o tungsteno. Al tener esta opción de tubos intercambiables, puede darse el caso de mezclar ambas temperaturas en determinadas situaciones. Como ven, en cuestión de manejo incorpora estas laterales que además de proteger la luz en su traslado, se abren y cierran para controlar su expansión luminosa y mediante su manivela podemos dirigirla de modo horizontal o vertical. Las luces fluorescentes se pueden atenuar usando uno o dos tubos a la vez que posee estas rejillas como accesorio que nos permite también hacerla un poco más puntual en función a su amplio haz de luz difusa. Ok, ahora me permito presentarles de fondo esta otra fuente de iluminación en tubos fluorescentes de KinoFlow, en una presentación más compacta, las Diva Light. Las Diva Light cuentan también de 4 tubos fluorescentes con intensidad regulable y su balastro está sujeto en la parte posterior. Aquí encontraremos la perilla del dimmer y su interruptor para pasar de 2 a 4 lámparas. Según la configuración de su uso, posee también esta cualidad intercambiable en 3 temperaturas de color distintas, 2900, 3200 y 5500. Ahora bien, podemos pasar a la configuración de este otro accesorio. Es una tela difusora para jugar con esta noción del control de luces y sombras en la imagen cinematográfica.
Al momento de exponer una imagen ante la cámara, encontramos relativamente la importancia que posee esta técnica de iluminación que llamamos fill light o luz de relleno. Podríamos decir que encendemos una luz de relleno para minimizar el nivel de contraste en la imagen, y es utilizada también para eliminar o suavizar las sombras o áreas oscuras dentro de la toma que estemos exponiendo. La luz de relleno generalmente se coloca en una posición complementaria a la luz principal, y esto determina la angulación de la misma, que es guiada también por la motivación de la luz en una escena, y por ende debemos determinar el ratio, que es la proporción lumínica que proyectará nuestra imagen cinematográfica. Y como pueden observar, otro uso recurrente que le damos a este tipo de fuente de luz fluorescentes es para iluminar situaciones de croma verde o croma azul. Es un tipo de luz muy recurrida por los DF por su amplio haz de inundación difusa. Así es, chicos. Y como pueden ver, en esta escenografía hemos empleado para ustedes la luz fluorescente. Así es. Y como siempre, recordarles, si desean hacer uso de todo este tipo de implementos profesionales, pueden encontrarlo en el rental más versátil del país. Wilgar, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video. Nosotros somos Slider y Alexa. Chao.